Buenos días, muchas gracias por estar en este lugar. Hoy es una necesidad, ¿cierto? Es una necesidad de congregarnos. Por algo el Señor lo toma como un mandato, es una orden de venir ¿qué? A congregarnos. Mire que el domingo pasado pues sí nos congregamos, pero para hacer pues todos los ajustes y todo para este nuevo año, pero sí es una necesidad de venir a adorar al Señor en espíritu y en verdad, ¿cierto? Como que, quitamos todas esas cargas en las cuales veníamos y ya estamos livianitos. ¿Para qué? Para adorar al Señor y para escuchar la palabra de Dios. Gracias a Dios porque nos permite este día. Hoy continuamos con la carta de los Romanos, ¿cierto? La segunda parte. Recuerde que anteriormente ya habíamos visto la primera parte y el Señor ha venido hablándonos a través de estas cartas de Pablo. Y una pregunta es, de todas estas cartas de Pablo, y en la primera parte que hablamos de Romanos, lo que el Señor nos habló, lo que el Señor nos confrontó, ¿cuánto los hemos puesto en práctica? ¿Cuánto de todas estas cartas de Pablo y todo esto lo hemos puesto en práctica? O simplemente venimos y escuchamos y aquí se queda. Y ya nos vamos, empezamos la rutina del día y todo y seguimos como si nada. Cuando estamos aquí y nos congregamos para escuchar no solo las cartas de Pablo, sino toda la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, tenemos que venir con un corazón sensible. ¿A qué? A lo que el Señor nos va a decir, pero también para ponerlo en práctica. Es muy importante poner en práctica todo lo que el Señor nos habla. Amén. Perdón, yo les pongo aquí. Bueno, entonces, antes de iniciar con la segunda parte, vamos a pedirle al Señor que sea el que nos guíe y que sea el Señor el que me dé sabiduría y ponga gracia para exponer estos punticos de lo que sigue la segunda carta de Pablo. Pues no es como tan fácil, pero bueno, el Señor que sea el que ponga la gracia. Dios Todopoderoso, te damos gracias porque nos da la oportunidad un día más, Señor, de venir a este lugar como familia, como cuerpo de Cristo, Señor, en la cual, Señor, tú nos has redimido, en la cual tú has muerto en la cruz, Señor, para que fuéramos esa parte tuya, Padre de la gloria, y podamos estar en la presencia como lo estuvimos ahora en la adoración, Señor. Pero también, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, sigues hablando a nuestros corazones. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Padre Santo, de que tú hables hoy a nuestros corazones, así como me ha hablado a mí, Señor, al estudiar esta carta tuya, Señor. Yo te pido que cada uno de mis hermanos, Señor, esta palabra tuya, Señor, llegue a esa tierra fértil, Señor, y que la pueda poner en práctica para vivir cada día mejores para ti, Señor. Te pido esa gracia tuya, Señor, y que tu Santo Espíritu sea el que guíe, Señor, en esta mañana, y guíe en esta palabra, Señor, y que me dé las palabras, Señor, para que pueda explicar bien, Señor, y se pueda entender bien este mensaje que tú tienes para cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, en la primera parte, recordemos un poco, estábamos hablando de que Pablo se estaba presentando como, él presentaba esa credencial, esa identidad de él, que era como siervo de Jesucristo. Recordamos que el siervo era esclavo, ¿cierto? Él se presentaba como ese esclavo de Jesucristo. Recordemos cómo era Pablo antes, ¿no? Perseguidor de la iglesia, pero cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, se hizo esclavo del Señor Jesucristo. Y hoy muchas veces, como cristianos, estamos esclavos ¿a qué? A las cosas del mundo, a las redes sociales estamos muy esclavos, ¿cierto? Estamos esclavos a tantas cosas fuera de lo que verdaderamente deberíamos ser esclavos y siervos, que es de quién, de nuestro único amo, el único que nos ha redimido, que es nuestro Señor Jesucristo. Y también recordemos que Él nos decía que Él fue llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. Esto nos estaba hablando Pablo, pero también Él les estaba hablando a aquellos romanos, y hoy nos habla el Señor a nosotros, que apartado para el Evangelio de Dios es santificado. O sea, Él empezó una nueva vida. ¿Para quién?
para Jesucristo cuando tuvo ese encuentro. Y también empezó a hablar sobre la condición de toda la humanidad. Y había una condición en la cual él estaba expresando, y era de las personas que no conocían de Dios, aquellos impíos, aquellos incrédulos, y él decía que Dios se revelaba, que ellos no tenían ninguna excusa para decir de que Dios no existía. Dios se revelaba a través de ¿qué? Del cielo, de toda la creación, ¿cierto? Y también habíamos hablado sobre las consecuencias de esta revelación de estos hombres que rechazaban a Dios. Y había mucha, ¿cierto? Mucha maldad en su humanidad, en su pecado, pero también esto implicaba en sus mismos cuerpos. Ya se degeneraban tanto al rechazar a Dios, que ya lo que vemos hoy en día, ¿no? Mucha homosexualidad, ya mucho adulterio, ¿cierto? Ya muchas cosas que se ha aumentado el pecado. ¿Por qué? Por el rechazo de Dios. Pero también algo muy importante que les hablaba a los romanos, ¿cierto? Y aquí también es una parte donde les estaba hablando a los judíos, ¿sí? Que habían creído en el Señor, que habían aceptado al Señor Jesucristo, pero que estos judíos religiosos estaban juzgando a aquellos incrédulos, pero Pablo los confronta y les describe con colores muy sobrios el mundo pagano y las consecuencias bajo la condenación de Dios. Y a estos judíos, los judíos estarían totalmente de acuerdo con todos los términos de esa condenación de Pablo cuando les hablaba en el primer capítulo. Pero no consideraban, estos judíos no consideraban ni por un momento que ellos se encontraban en la misma condición de los cuales estas personas estaban hablando Pablo. Ellos no consideraban esto. Los judíos creían que ocupaban una posición privilegiada, porque Dios podría ser el juez de los paganos, pero era el protector especial de ellos. Ellos creían eso. Y en el capítulo 2, Pablo los confronta a los judíos y aquí les dice a ellos que son tan pecadores como los gentiles, que hacen lo mismo, que Dios los va a juzgar, no sobre la base de su herencia racial, de lo que el Señor había hecho en ellos y apartarlos, sino por la clase de vida que ellos estaban llevando. Los judíos siempre se consideraban en una posición especial, apartados para Dios. Ellos decían, miren lo que decían los judíos, decían, Dios no ama más que a Israel entre todas las naciones del mundo. Decían, los que son descendientes de Abraham, por naturaleza, participarán del reino eterno, aunque sean pecadores e incrédulos y desobedientes a Dios. También decían, los judíos creían que todos tendrían que pasar por el juicio, menos ellos. Y que se librarían ¿de qué? De la ira de Dios, aunque no fueran mejores que los demás, simplemente por ser judíos. Miren lo que ellos decían. Pero Pablo les recuerda y les dice claramente que están comerciando con la misericordia de Dios. Lo habíamos visto en el capítulo 2, cuando les decía que capítulo 2, 4, menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ellos habían endurecido su corazón. Y el Pablo les decía, ustedes no tienen excusa. Ustedes no tienen excusa juzgando a estas otras personas porque están haciendo lo mismo. Ellos pensaban que por ser esa descendencia de Abraham, ellos practicando estos rituales, entonces ellos eran libres de culpa. La enseñanza de los romanos se dice de que eran judíos religiosos. ¿Y cómo? Habíamos visto un poco de cómo eran los religiosos. Pues los religiosos es los que con muchos rituales y son los que más dicen, no, yo no hago nada malo, yo no le hago mal a nadie, yo voy a la iglesia, yo me comulgo, yo hago esto, yo sirvo, yo hago todo esto, yo no le hago nada mal. Estos son los religiosos. Yo no soy tan malo, yo soy muy buena persona, yo le ayudo a todo el mundo, yo le ayudo a esto, yo le ayudo a los niños, yo voy a esto. Estos son los religiosos, nunca hacen nada malo. Entonces creen que por
que lo que hace es libre ¿de qué? De culpa, de pecado. Pablo en la carta a los romanos les explica tanto a los gentiles como a los judíos religiosos y hoy a nosotros como a la iglesia, que todos los hombres del mundo son culpables de pecado. Entonces, ya viendo un poco de este resumen, hablando sobre lo que habíamos explicado sobre la primera parte, y les explicaba en este capítulo 2, o sea, por su dureza de corazón y no arrepentido, que dice, y les dice, y confían que eran guía de los ciegos, luz de los que están en las tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y en la verdad. Tú pues, y les dice Pablo a estos judíos religiosos, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas y no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio, perdón? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Ellos se creían que ellos tenían todo por ser elegidos, pero estaban en la misma condición de aquellos inconversos, de aquellos impíos. Y dicen, ustedes que guían a estos ciegos. Y hoy estamos viendo la iglesia que un ciego guiando a otro ciego. ¿Y a dónde los están mandando? Al infierno. Eso lo estamos viendo hoy en la iglesia. Pero el Señor y Pablo nos habla hoy de que nosotros tenemos la verdad y nosotros podemos guiar con esta verdad a aquellos ciegos, aquellas personas que no conocen de Dios, a la luz verdadera. Esto es lo que Pablo quería decirles a estos judíos religiosos. Y ya continuando en el capítulo 3, entonces en ese capítulo les sigue confrontando Pablo y aquí les dice, no hay nadie, ni uno justo, les dice Pablo. ¿Cómo sería? Yo no sé, yo me imagino, ¿cómo sería la cara de estos judíos? Porque ellos se creían los santos, ellos se creían que no tenían el pecado. Entonces aquí dice en el capítulo 3, versículo 1, ¿qué tiene un judío que no tenga otro cualquiera? Dice en otra versión. ¿O qué ventajas tienen los que han sido circuncidados? Les está preguntando Pablo en esa versión. Y les dice, mucho les dice en el versículo 2, mucho, o sea, no poco, dice mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido, ¿qué? Confiada la palabra de Dios. O sea, les está diciendo, ustedes tienen muchas ventajas porque ustedes fueron confiadas a la palabra de Dios. En otra versión dice, ¿qué ventajas tienen? Muchas. Mire cómo se mire, dice en esta versión. Mire cómo se mire, en primer lugar, tiene esta ventaja, que a los judíos, a los que se le han confiado los oráculos de Dios. Nosotros tenemos esa ventaja de que conocemos la verdad del Señor, como les estaba confrontando Pablo. Ustedes tienen más ventaja que aquellos que no conocen la palabra. Aquí Pablo sostiene una discusión sumamente difícil. La consecuencia de todo lo que ha estado diciendo sería que no hay diferencia entre los judíos y los gentiles y que se encuentran en la misma situación. ¿Será que Pablo aquí les está diciendo que tanto estos impíos como los judíos religiosos se encuentran en la misma situación? Eso es en realidad lo que Pablo quiere decir. De ninguna manera, les dice Pablo en el versículo 4, capítulo 3. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Dice, de ninguna manera. Que pues somos nosotros mejores que ellos, les dice en el versículo 9. Mira la confrontación de Pablo. ¿Somos nosotros mejores? De ninguna manera. Y muchas veces nosotros como cristianos nos creemos mejores que aquellos. Mejores que los inconversos. Ah, no, es que nosotros tenemos a Cristo. Y predicamos a Jesús y el perdón y el amor de Dios. Y nos creemos mejores que aquellos. Y dice Pablo, de ninguna manera. Entonces, ¿en qué consiste la diferencia? Lo primero es que los judíos conocen los mandamientos de Dios, los gentiles no. Nada de eso. Lo que sí queda claro es que Dios no hace discriminación, no hace acepción de personas como lo habíamos visto en la primera parte.
Porque en el versículo 11, capítulo 2 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Pablo dice, somos mejores que ellos, tanto los judíos como los gentiles, todos estaban bajo pecado. No hay, les dice en el capítulo 3, no hay, y versículo 10, no hay, mire, les dice, no hay justo ni aún uno. Cuando yo leí esto, wow, lo confronta uno mucho. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, les dice, mire, no hay quien. Ellos pensaban que todo lo tenían. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay, dice, ni siquiera uno, dice el versículo 12 del capítulo 13. No hay ni siquiera, pero nos creemos muy buenos, y Pablo les está diciendo, no hay ni siquiera uno. Todos los seres humanos por la naturaleza engañamos. Recordemos que desde Adán y Eva venimos con esa naturaleza pecaminosa. Y todos por esa naturaleza engañamos. Hay mujeres en las iglesias que les encanta tanto el hablar, ¿cierto? El chisme. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres hablamos mucho, ¿no? Les encanta el chisme. Ponen veneno de otra persona. Somos destructivos, violentos. Vemos hoy en día mucha violencia dentro de la familia. Esposo hacia la esposa, hacia los hijos, o al contrario, los hijos hacia los padres. No hay respeto. No hay respeto. Padres con los hijos. Hoy vemos, y es duro decirlo, pero es una realidad, cantidad de padres violando a sus propios hijos, a sus propias hijas, golpeándolos hasta el punto de matarlos. Aquí lo vemos mucho en Colombia. Niños de 1 año, 2 años, llegan a la clínica golpeados y violados por sus propios padres. Padres con malas palabras hacia sus hijos. Todo esto provoca daño. Cuando odiamos, provoca daño. Los vicios provocan daño. Los divorcios provocan daño a su pareja y a sus hijos y al entorno familiar. Todo esto provoca daño. Todos están bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. Y si estamos bajo pecado, ¿estamos qué? Bajo condenación. Por esta causa nadie puede escapar del juicio de Dios. Aunque nosotros ya estamos ¿en qué? En Cristo. Todos vamos a seguir luchando ¿con qué? Con el pecado, y lo seguimos haciendo todos los días. Las 24 horas del día, porque aún está durmiendo. ¿Sí o no? ¿Cuánto nos ha pasado que aún durmiendo vienen sueños que uno dice, bueno, es que estoy dormida, sueños que son feos? La diferencia es que ahora en Cristo Jesús ya no estamos bajo pecado. Pablo está mostrando el verdadero evangelio, mostrando que todos somos culpables, todos los seres humanos. No hay justo ni aún uno. Esto quiere decir que no hay ninguno inocente. Todos somos culpables ante Dios, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, separados totalmente. Todos somos culpables ante Dios y necesitamos ¿qué? El perdón. En este aquí les está diciendo, mire, por cuanto todo les está diciendo a los judíos religiosos, a los que proclamaban a Dios. Pablo era muy claro porque Pablo era perseguidor de la iglesia, pero cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, él entendió la verdad. Él era muy estricto con la ley. Y él por eso ahorita con esa autoridad les está hablando a estos judíos religiosos y les está diciendo, ustedes también están pecando. Ustedes, el hecho de que vengan a predicar aquí la palabra, están viviendo vidas no conforme a lo que Dios manda. Y dice, y están separados. Muy directo, ¿no? Pero hoy la iglesia, cuando se le habla a una persona con la palabra que hacen, se enojan, se van de la iglesia, aquí no hay amor, porque son tan duros. Aquí Pablo les está hablando muy directamente y con autoridad. Ustedes son pecadores y están separados de la gloria de Dios, les está diciendo. Necesitan perdón. Algunos pecados parecen ser más grandes que otros, ¿cierto?
A veces nosotros pensamos que hay pecados más grandes que otros, por eso. Por ejemplo, podemos decir, y porque vemos que hay consecuencias mayores que otros. Por ejemplo, podemos decir que el homicidio, alguna persona que mate a una persona, un niño, una persona, eso es grande, ¿cierto? No parece, pero para nosotros no parece que una mentira sea también de mayor. O sea, para Dios es el mismo nivel de pecado, tanto un homicidio como una mentira. A veces se parece que el violar a un niño es peor que mentir o hablar mal de una persona. El adulterio a veces se parece que es peor que la lujuria, un deseo excesivo o intenso de un apetito desordenado. Pero esto no significa que nos merecemos la vida eterna, porque nuestros pecados son de menor tamaño. No, cualquier pecado se convierte en pecado. Y eso nos separa de Dios. Cualquier pecado nos separa de Dios, nos aparta de la presencia de Dios, porque Dios es santo. Y cualquier pecado nos conduce ¿a qué? A la muerte, porque la paga de pecado es ¿qué? Es muerte. Quizás no tenemos una muerte física, pero sí una muerte espiritual. Y cada día cuando estamos pecando y ese corazón se cauteriza y pensamos que estamos haciendo las cosas bien porque voy a la iglesia, porque yo sirvo, porque yo predico, pero creo que estoy haciendo bien, pero estoy en pecado, mi corazón se cauteriza. Y eso lo que va a hacer es que una muerte espiritual que me va alejando cada día más que en la presencia de Dios y me incapacita para vivir conforme a la palabra de Dios. Todos somos culpables. Todos los hombres están bajo el juicio de Dios. Necesitamos salir de esa condición. Nos dice aquí Pablo que debemos arreglar cuentas con Dios. Aquí Pablo con esta carta, con estos primeros capítulos está diciendo, hay que arreglar cuentas con Dios. No hay ningún esfuerzo personal que pueda salvar al hombre. No hay ningún sacrificio, ningún esfuerzo personal, nada que pueda salvar al hombre. Todos estamos bajo el juicio de Dios. Ninguno puede conseguir la salvación por las obras de la ley, les está diciendo acá. Nadie podía cumplir la ley, solo la pudo cumplir nuestro Señor Jesucristo. Bueno, como todos los hombres, les habla acá Pablo, que son culpables, ¿qué merece un culpable? Un castigo, ¿cierto? Un culpable merece un castigo. Y la única solución para que el hombre pueda salir de esa culpabilidad es la redención de Cristo. Aquí Pablo lo va a explicar muy bien, es la redención de Cristo. ¿Cuántos de ustedes ya salieron de esa culpabilidad? Yo ya salí. Yo ya salí de esa culpabilidad y creo que todos los que estamos aquí también hemos salido. Dice aquí, en el versículo 23, por cuanto todos, del capítulo 3, por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria, separados. Pero miren lo que dice en el siguiente versículo. Dice, siendo que justificados. Pero aquí Pablo les está diciendo, ¿tuvieron que pagar algo? Dice Pablo, les está diciendo, fueron justificados gratuitamente por su gracia, mediante ¿qué? Redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué esperanza que les está dando a ellos? ¿Y qué esperanza nos está dando a nosotros? Que nosotros también hemos participado como esos judíos religiosos. Nos creemos más que todos. Pero ¿cómo está nuestra vida con Jesús? ¿Cómo está si estamos dejando que el Señor transforme nuestras vidas o llevamos 10, 15, 20 años en el mismo pecado? Pero aquí Pablo está dando una esperanza y dice, siendo justificados. Vamos a explicar un poco esto así. ¿Qué quiere decir justificados? Perdón, redención. ¿Qué quiere decir la justificación y la redención? Redención se refiere a que Cristo libra a los pecadores de la esclavitud del pecado. Jesucristo pagó el precio y ahora somos libres. Antes estábamos esclavos ¿en qué? En el pecado. ¿Quién nos gobernaba antes? Satanás. El pecado. ¿El pecado de qué? En el primer capítulo, ¿qué decía? De la concupiscencia de nuestros deseos, mis deseos. Cristo, al morir en la cruz, nos redimió por su sangre y nos sacó de esa esclavitud. Pero el precio que Cristo pagó fue por medio de ¿qué? De su sangre, por su sacrificio en la cruz.
pagó el precio por ese castigo de cada uno de nosotros. Ese era el precio de nosotros, ese era el castigo. Recordemos a Jesús en la palabra como lo dice, que cómo lo clavaron, cómo se burlaron. En Isaías 53 dicen cómo fue desfigurado su rostro, su cuerpo. O sea, no, era irreconocible, ¿sí? Esa sangre que Él derramó fue para perdonar nuestros pecados y hacernos libres de ese castigo en el cual nosotros merecíamos. Por ese precio fuimos libres del pecado. Jesucristo me rescató ¿de quién? Del enemigo y de esta naturaleza. ¿A quien obedecíamos antes de conocer a Cristo? Al príncipe de este mundo. Somos rescatados, éramos esclavos. Cristo pagó. Cristo pagó por su sangre y nos rescató. Y es por esta redención que somos salvos gratis por la gracia de Dios. ¿Qué significa esta justificación? La justificación significa que Jesús tomó mi lugar de culpabilidad y me presentó ante Dios como inocente. Me sacó de la esclavitud del pecado y aquí me presentó ante Dios porque estábamos separados de Dios. Ya no teníamos ninguna relación con el Señor, ¿sí? Hacíamos muchas obras, hacíamos muchos sacrificios, pero no teníamos, aquí Pablo está diciendo, mire, no tiene ninguna relación. Aquí, esta justificación quiere decir que Él me presenta ante el Padre como inocentes. Los que debíamos recibir ese castigo y morir en la cruz, ¿quién eran? Nosotros. ¿Y quién tomó nuestro lugar? Jesucristo. Eso debe de conmover nuestros corazones. Él tomó nuestro lugar. Cristo tomó cada uno de nuestros lugares y nos presenta ante Dios como inocentes. Por eso podemos acercarnos a Dios. ¿A través de qué? De Jesucristo. Pero ¿qué nos pide Dios para ser justificados ante Dios? Aquí Pablo les está diciendo, pero ¿qué nos pide para poder recibir esa redención de Jesucristo, esa justificación? Dice en el versículo 25, con la mira manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Perdón, en el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de ¿qué? De la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados ¿qué? Pasados. ¿Pero por medio de qué? De la fe en su sangre, por medio de la fe. Cristo pagó ese precio. Los judíos religiosos se sentían muy orgullosos de llamarse hijos de Abraham. Y aquí por medio de esa fe, en el capítulo 4, ya Pablo viene y les pone como ejemplo a Abraham y a David, ¿no? Y aquí les pone como ese ejemplo de que fueron salvos, fueron justificados, ¿por qué? Por esa fe que ellos tuvieron en Jesús. A pesar de que en ese tiempo, o sea, era la ley, era el Antiguo Testamento, era una sombra todo aquello para lo que iba a venir en Jesucristo. Pero ellos confiaron en Dios y por eso fueron justificados. Y aquí Pablo les explica que Abraham agradó a Dios solo por la fe. Pablo ha estado tratando de demostrar que lo que pone a un hombre en relación con Dios no es el cumplimiento de lo que establece la ley, de los sacrificios, de los rituales, sino sencillamente la confianza que se manifiesta en una entrega incondicional, creyendo que Dios tiene la palabra y que nos sigue amando a pesar de que no hemos hecho nada para merecerlo. Abraham nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Recordemos todas estas cosas que de Abraham cuando el Señor le hizo la promesa de su hijo. Abraham, ¿cuánto tenía? Ya era muy anciano y Sara eran muy ancianas cuando Dios les hizo esa promesa de su hijo, ¿no? Pero Abraham esperó más de 20 años esa promesa. También Dios le prometió que su descendencia sería una gran nación. Y que serían benditas todas sus familias, ¿en dónde? En la tierra. Su vida, la vida de Abraham y también de este hombre David,
Pablo lo recalca aquí a estos judíos religiosos y la vida de ellos les muestra, porque ellos recuerdan esa vida de Abraham y de David y les muestra que esa vida que ellos tuvieron estuvo marcada también con errores, con pecados y fallas, pero también con sabiduría y bondad, pero mucha fe y confianza en el Señor. Pero estos errores y pecados que cometió Abraham y que cometió David, no nos podemos justificar nosotros de que, no, porque sí lo he escuchado, es que Abraham también, mire, tuvo este pecado. Es que David, no, claro, él adulteró y esto y lo otro. Así como ellos lo hicieron, pues ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer? Nos justificamos muchos con el pecado que porque ellos lo hacen. Pero ¿por qué el Señor muestra también los errores y el pecado de ellos dentro de la palabra? ¿Por qué lo muestra? Para que nosotros no cometamos esos errores. Ellos lo cometieron, pero se arrepintieron y lo volvieron a hacer. No lo volvieron a hacer. Ahora, ellos no tenían la palabra. Nosotros sí la tenemos. Entonces, estas justificaciones, estas cosas que Pablo les está hablando sobre Abraham, muchos pensamos, no, pero es que quien no peca, mire, ellos también lo hicieron. No, Señor. Aquí el Señor lo dejó precisamente para eso, para advertirnos de que no cometamos sus mismos pecados. Dios les hizo esa promesa a Abraham simplemente porque puso su confianza en él. No la recibió por haber amontonado méritos, cumpliendo los mandamientos de la ley, sino por una gracia generosa en la respuesta a su fe en Dios. Vemos aquí de que Pablo les está hablando por la fe de estos hombres. ¿Cuál entonces es el papel de la fe? ¿Qué es fe? Fe es creer y confiar en Jesucristo y aceptar el don maravilloso de la salvación. Esa es la fe. La pregunta ¿es mi fe suficientemente sólida para salvarme? ¿Es su fe suficientemente sólida para salvarse? ¿Para coger esta salvación que el Señor ya hizo? ¿Tengo suficiente fe? Nos podemos preguntar ahí, ¿verdad? ¿Tengo suficiente fe? Este nuevo año tenemos mucho programado, ¿cierto? Tenemos muchas cosas que hacer. Pero mi fe sí está puesta en el Señor, si viene alguna situación. Cristo es el único que nos salva, no nuestros sentimientos ni nuestras obras. Por débil que sea nuestra fe, Jesús es suficiente para salvarnos. Pero vemos que ya aquí Pablo le recuerda en el capítulo 4 a estos dos hombres de fe que fueron justificados y fueron perdonados. Dice ya en el capítulo 5, cuando creemos en esa redención y creemos en esa justificación, ¿qué ocurre en nuestras vidas? Hay un cambio. Cuando creemos, damos a Cristo nuestros pecados y Él nos da justificación y perdón. Y dice en el capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos que, dice el versículo 2, entrada por la fe a esta gracia. Tenemos paz y tenemos entrada. En ese capítulo vemos a Pablo en el que canta el himno. Yo me lo imaginé a Pablo en ese canto, en ese gozo, porque es que hay un gozo. Aquí lo vemos. Primero les dice, y aquí les dice, mire, justificados pues por la fe tenemos, mire, con gozo de su confianza en Dios. Tenemos, mírenlo, aquí, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. En este capítulo vemos ese gozo de Pablo, la confianza de la fe realiza lo que nunca podría conseguir el esfuerzo por producir las obras de la ley. Le da al hombre la paz con Dios. Hasta que vino Jesús, nadie podía sentirse realmente cerca a Dios. Antes nosotros, ¿qué hacíamos? Muchas cosas pensando que nos podíamos acercar a Dios. Pero cuando llegó Jesús a nuestro corazón y nosotros tuvimos esa fe y creemos en Él, ya tenemos esa paz y ese gozo. No es esa paz de estar calmados, y eso no la da el Señor, pero es una
paz diferente. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha justificado por medio de la fe, por medio de Jesucristo para con Dios. Esa paz que Pablo está diciendo en este versículo del capítulo 5, esa paz es que les dice a ellos y nos dice hoy es que ya nos hemos reconciliado con el Señor. Ya nos rescató de esa vieja manera de vivir. Ahora ya tenemos esa paz, ahora ya tenemos esa reconciliación por medio de Jesús. Tenemos acceso a la gracia en la que nos sentimos ¿qué? Seguros. ¿Cuántos se sienten seguros? Yo me siento segura ya con el Señor. Antes era mucho temor, ¿no? Temor de todo. Ahora nos sentimos seguros. Jesús nos introduce a la presencia de Dios mismo, nos abre la puerta de acceso a la presencia del Rey de Reyes, mire, del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Creador de todo el universo. ¿Cuántos no se sienten gozosos por tener ese acceso ya a la gracia del Señor? Y cuando se abre esa puerta, lo que encontramos es esa gracia. ¿Y qué es gracia? Es esa paz, esa relación, pero gracia también es ese regalo inmerecido que es la salvación. No condenación, ni juicio, ni venganza, sino salvación. Pablo establece que como creyentes ahora estamos en un lugar muy privilegiado, y dice Romanos 4, por aquí lo tengo, Romanos 4, 14 al 16, dice, bueno, leámoslo desde el 14, Romanos 4 de 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó ¿qué? Los cielos. Recordemos que los judíos pues sacaban a un sumo sacerdote, el cual entraba al lugar santísimo, era el único que podía entrar allí a hacer sacrificio para el perdón de los pecados, pero ¿era cuándo? ¿Todos los días? No, era una sola vez al año que se hacía ese sacrificio para el perdón de todos los pecados. Pero aquí dice, en Hebreos dice el escritor, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién fue? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dios se hizo hombre y Él también, como hombre, padeció muchas cosas, pero Él no pecó. Él no pecó y dice, no puede compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe cuáles son nuestras debilidades, porque Él también pudo vivirlas, pero la diferencia es que Él no cometió pecado. Si no, uno que fue tentado en todo según su esperanza, mire, lo está diciendo la palabra, fue tentado en todo según su esperanza, pero sin pecado. Y dice versículo 16, acerquémonos. Me gozo cuando dice, acerquémonos pues, ¿qué dice? Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos, o sea, nosotros tenemos acceso directo al Padre Celestial. Ya no hay rituales, ya no hay sacrificios, ya no hay nada. Hay personas que vienen, venga, usted puede orar por mí, que es que usted está más cerquita a Dios. No. Ajá, no. Si recibe a Jesús como su único Salvador, Él le perdona los pecados y tiene acceso directo a la presencia de Dios. ¿Cuánto hemos disfrutado la presencia de Dios? Yo me gozo en la presencia de Dios. Yo me gozo en la presencia de Dios. Y en alabanza que decía, aunque pasemos por valles de sombra y de muerte. ¿Quiénes se alegran cuando pasan por sombras de valle y de muerte? ¿Quiénes se alegran en el medio de la tormenta? ¿Quiénes se alegran en el medio del sufrimiento? Como hijos de Dios, debemos de gozarnos en medio, pero es difícil decirlo. Es fácil decirlo, difícil de aplicarlo.
Cuando estamos en un valle de sombra y de muerte, en una situación tremenda, es donde Dios, no quiere decir que cuando estamos en reposo no se glorifica a Dios, en todo momento, pero en esos momentos son necesarios para nuestra vida. ¿Para qué? Para ver la gloria de Dios en nuestras vidas, para ver el respaldo y también para ver en qué le estamos fallando a Dios en nuestra fe. Y ahí es donde el Señor, como ese pastor, me está diciendo, mire, en este momento, en esta aflicción, tú estás fallando en esto. Confía en mí. Dígame si no tenemos acceso directo al Señor. Eso nos gozamos, ¿no? Que tenemos acceso directo al Señor por medio del sacrificio de Dios. En el capítulo 5 sigue entonces Pablo diciendo, no solo Dios nos declara sin culpa, sino que nos lleva cerca de Él en lugar de enemigos que éramos antes, ahora somos amigos y más aún somos hijos, nos ha adoptado. ¡Wow! Bendito Dios. En Gálatas 4:5, Gálatas 4:5 dice, dígame si no nos gozamos con eso. Gálatas 4:5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Recibimos a Jesús, Dios manda al Espíritu Santo en nuestras vidas y ahí es donde nosotros reconocemos a quién, a ese Padre. Y nos podemos acercar al Señor. Y dice, como somos ya sus hijos, que nos ha rescatado, en la cual estábamos bajo esa condición de pecado, y aquí los judíos bajo esa condición de pecado también, nos da libertad y nos adopta como sus propios hijos. El resultado de esos beneficios, de esa justificación de Dios, es que somos libres de la ira de Dios, somos libres de la condenación. Y nos dice, uno de los primeros resultados es que tenemos la paz. Recordemos que habíamos dicho, paz de calma y tranquilidad, pero también esa paz de reconciliación. Tenemos esa que tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes. Uno de sus beneficios es que estamos firmes, estamos seguros, ¿sí? ¿En qué? En ese sacrificio, en que somos hijos de Dios. Estamos seguros, no vamos a estar cambiantes, ni que sí, ni que no. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí soy hija? ¿Será que no? Ay, no, no. Tenemos que estar seguros de que somos hijos. Y como hijo, ¿qué hijo? ¿Qué es lo que tiene que hacer un hijo con el padre? Obedecer. Obedecer. Y dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y tenemos muchos más beneficios, dice, no solo estos, en el versículo 3 de capítulo 5, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esa paciencia siempre nos retumba mucho en la cabeza, ¿cierto? Paciencia, y la paciencia prueba, pero esa paciencia es que aguante. Eso es lo que significa la paciencia. Aguantar en medio de la tribulación. Y la paciencia prueba, y esa paciencia que nos lleva a la prueba es que en esa prueba vamos a tener experiencia y el Señor va a empezar a formar nuestro carácter en esa esperanza. Pero también uno de los beneficios es que lo que les decía es que nos libra de la ira, de la condenación. El amor de Dios ha sido derramado por nuestras vidas, el amor de Dios, el cual todo lo dio por nosotros. Y recordemos siempre el versículo 3:16 de Juan, ¿no? Lo conocemos mucho, porque de tal manera amó Dios, derramó su amor para todo aquel que en él crea. Y dice aquí en el versículo, ese amor en el versículo 8 demuestra el amor para con todos nosotros, aun en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Y en el versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, mire, dicen aquí en el versículo 9, capítulo 5, mucho más, estando ya justificados en su sangre, dice, ya, miren, dice, ya, algo ya hecho,
no algo que va a suceder, sino que ya está hecho. ¿Y cuántos ya estamos justificados? Todos los que creemos en el Señor y hemos nacido para el Señor, ya estamos justificados. Somos librados de la ira de Dios. Entonces sigue diciendo el versículo 9. Siendo ya justificados por su sangre, que representa su sacrificio, por él seremos salvos. ¿Y de qué seremos salvos? De esa ira. La palabra ira viene de la palabra griega orge, que significa castigo eterno. Librados, fuimos salvos ¿de qué? Del castigo eterno. Aquí ira. Es una promesa y también los que, al contrario, los que no están en esa promesa están en ira. Ajá, están en ira. ¿Están en qué? En condenación, lo que les decía Pablo en los anteriores capítulos. Aquí ira no se está refiriendo a la gran tribulación, que conocemos mucho. Está hablando del castigo eterno. De eso te salvó el Señor y me salvó. De eso nos libró el Señor. El castigo que se va a llevar al final de los tiempos para todos los impíos y los incrédulos y cristianos religiosos. Les está hablando Pablo. Aquí Pablo no les está hablando, Pablito. Pablo no les está hablando, ay, mire, es que Dios es amor y ustedes son de Abraham y yo también. No, mire lo que les está diciendo. Cada uno de nosotros debemos de examinarnos, mis hermanos, para que no nos encontremos en la misma condición de estos judíos religiosos. Con una dureza de corazón, como lo dijo en el capítulo 2, no arrepentido, creyendo que porque venimos a predicar, creyendo que porque servimos y hacemos todo, tenemos ya la salvación. Si no hemos nacido, si no tenemos un corazón arrepentido, esa ira va a venir sobre nosotros. Así eran ellos, vivían creyendo, estos judíos, vivían creyendo que estaban bien delante de Dios. Y eso lo vemos hoy, mucho dentro de las iglesias, en los cristianos, que viven vidas así como estos judíos, creyendo que están bien. Pero el castigo eterno es para ellos, si no se arrepienten. No para este castigo eterno es para los que son incrédulos, les está diciendo aquí, ustedes que guían a esos ciegos, pero hacen lo mismo, roban y hurtan y les enseñan que no hacen, pero hacen lo mismo. Ese va a ser el castigo para ustedes. Y para estos también que no quieren conocer a Dios, que rechazan la palabra de Dios. Pero este castigo no va a ser para los creyentes nacidos de Dios. No van a ser. Y en el Apocalipsis 20:12, Apocalipsis 20:12 dice, vi a los muertos grandes y pequeños, ¿a dónde? De pie delante de Dios. Cuando habla aquí de muertos, no se refiere a los creyentes. Los cristianos nacidos no están muertos. Los cristianos nacidos de Dios, los que murieron, ¿están en dónde? En la presencia de Dios. Sigue diciendo el versículo 2. Y los libros, ¡wow! ¿Cuáles libros? Fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. O sea, hay dos libros, varios libros. El cual es el libro de la vida. ¡Wow! Ahí sí como que nos vamos asustando, ¿cierto? Entonces, los libros fueron abiertos. Pero ¿quiénes fueron juzgados? Aquí dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas, ¿en dónde? En los libros, ¿según qué? Sus obras. ¿Y quiénes fueron juzgados? Todas las personas que rechazaron a Dios, que rechazaron a Cristo. Y dice, fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en la Biblia. Ay, pero es que yo pequé, pero ay no, yo lo hice tan oculto que nadie se dio cuenta. Dios es omnipresente y Él se da cuenta hasta el pecado más oculto. Fueron juzgados. El juicio final de Dios va a juzgarlo conforme a las obras de cada persona. Y hay dos tipos de juicios. Hay un juicio eterno. El juicio final solo es para los que rechazan, vuelvo y repito,
a Cristo, los que no quieren nada con Dios, los que mueren se enfrenten cara a cara con Dios, van a experimentar el tormento para toda la vida, lo está diciendo. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la palabra. Como dice el pastor Chuy, a mí no me metan. Van a experimentar el tormento para toda la vida. Por eso tenemos que seguir, ¿qué? Predicando el evangelio. Dentro, porque ahora como que hay que reevangelizar la iglesia como tal. Porque se cree que tienen la palabra de Dios, pero ¿qué andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo vemos hoy? ¿Cómo vemos hoy? Por eso tenemos que seguir predicando el evangelio. Ese va a ser el final de los tiempos, cuando la tierra vaya a ser destruida para hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Este es un juicio. Y lo vemos en 2 de Pedro 3:7. En 2 de Pedro 3:7 me habla de este juicio y dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, mire, por la misma palabra, guardados para el fuego que en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Este juicio, esta tierra será preservada para el juicio de Dios. Dios, mire, no el hombre. Dios, va a destruir con fuego en el final. Es Dios, no los hombres. Porque se dice que no, que el hombre está destruyendo la tierra. Sí, el hombre con tanta contaminación y con todo eso, sí se está destruyendo la tierra. Pero aquí nos está diciendo que no es el hombre, es Dios el que va a destruir la tierra. Hay un juicio que es del trono blanco. Y ese juicio del trono blanco, así raspadito, vamos a Apocalipsis 20, nuevamente. 11, y dice, y vi un trono blanco, ¿sí? Sí, y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Este juicio es solo para Satanás, para el falso profeta, para la bestia y para todos los incrédulos, los que rechazaron a Cristo. Y dice, volvemos otra vez, el versículo 12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro de la vida, y fueron juzgados, ¿sí?, de todas sus obras. El versículo 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según ¿qué? Sus obras. Y dice el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego, ¿sí? Hay un infierno que pues ahorita es así como repasó, ¿no? Sí, porque es muy profundo y no, pues hay muchos, o sea, uno no tiene tanta capacidad como, tanto entendimiento, hay que estudiarlo más. Entonces, los que están en el infierno, aquellos ya son juzgados por sus obras y todo esto, y pasan ¿a qué? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda, y la muerte segunda se refiere ¿a qué? Al infierno. Murieron primero, ¿sí? Físico, se fueron al infierno, y el infierno, el infierno entonces entrega a los muertos y los pasa ¿a dónde? Al lago de fuego, por una eternidad alejados de Dios. Ya no hay regreso. Ya no hay vuelta atrás. Ese juicio final es para ellos. Y ojo. Porque en el 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, acuérdense que los juzgaron por las obras, no fueron hallados en ese libro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Fueron lanzados al lago de fuego con nosotros. Fueron lanzados al lago de fuego. Tengamos muy en cuenta eso, de dónde nos está rescatando el Señor. ¿De dónde nos rescató? ¿Nos está rescatando? No, nos rescató. Y hoy hay una herejía que dice que las almas que van al lago de fuego se van a desaparecer, se va a consumir. No, Señor, aquí está diciendo por una eternidad. Es eterno. Y eterno es que no se acaba. Entonces, ojo con estos falsos. Después del juicio final, y la pregunta es, ¿nosotros cuándo vamos a ser juzgados?
O sea, ya hay unos cielos nuevos y tierra nueva. Estas personas les está hablando Pablo, mire, van a ser juzgados de la ira de Dios. Para los creyentes nacidos de nuevo, ese es otro juicio. Vamos a enfrentar un juicio que se llama el tribunal de Cristo. Y ese tribunal de Cristo lo vamos a 2 de Corintios, hoy estamos manejando muchos, ¿no? 2 de Corintios 5:10. Esta es una carta donde, hay que resumir mucho, pero muy buena. 2 de Corintios 5:10. Y dice, perdón, estoy en la primera. No va a ser nadie. 2 de Corintios. Porque es necesario que todos, ¿quiénes? Todos nosotros compadezcamos ante ¿quién? Ante el tribunal de Cristo. Vamos a estar cara a cara. ¿Nos hemos imaginado eso? Cuando estemos cara a cara. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos los cristianos deben de rendir o debemos de rendir cuentas por la forma en que vivimos aquí en la tierra y en este cuerpo. Vamos a rendir cuentas por lo bueno y vamos a rendir cuentas por lo malo. Aquí se van a obrar, se van a juzgar las obras de los creyentes. En 1 Corintios capítulo 3, del 11 al 15, en este aquí, Pablo les dice a los corintios y les dice a algunos que van a pasar raspaditos, así como empujaditos, van a pasar raspaditos, van a lograr pasar y entrar a la gloria con el Señor, pero así empujaditos como, y si quieren lo pueden anotar y pues en sus casas lo pueden estudiar un poquito más a fondo, y dice que allí el fuego va a probar las obras de cada uno. Unos van a edificar, cuando dice allí, cuando dice que edifican sobre la roca, dice, uno van a edificar sobre oro, plata y piedras preciosas, cristianos. Hoy están edificando sobre oro, plata y piedras preciosas. ¿Eso se desvanece? Otros van a edificar sobre esa roca que es Cristo en heno, hojarasca y madera. Entonces se lo recomiendo, es 1 Corintios 3 del 11 al 15 para que lo estudie. Unos sobre oro y plata, otros sobre heno, hojarasca y madera. ¿Y qué hace el fuego con el heno? ¿Qué hace el fuego con la hojarasca y la madera? Lo consume muy rápido. Pero habla sobre obras, sobre la salvación. O sea, yo, Señor, que nos ayude a edificar bien sobre esa roca que es Cristo. A edificar, porque el oro, ¿qué? Purifica. Cuando lo pasan por fuego, ¿qué? Purifica. Bueno, entonces fuimos salvados, ¿por qué? Por ese juicio eterno. Aquellos que no creyeron serán separados y serán juzgados. Somos justificados y tenemos que tener en cuenta esto, que somos justificados y salvados de ese juicio eterno, de ese juicio del Señor. Y nosotros debemos de tener temor, y no ese temor de este juicio, debemos de tener temor de cómo estamos viviendo nosotros nuestra vida ahora, que tenemos al Señor y que ya nos ha hablado a través de su palabra. Temor a Dios, y ese temor a Dios es obediencia, ese temor a Dios es respeto, ese temor a Dios es empezar a enmendar esas cosas en las cuales estamos haciendo mal. Y Romanos 5 sigue diciendo, miremos en este versículo ya casi finalizando, nos habla que ya del amor de Dios tan grande, el hecho de que Jesucristo muriera por nosotros es la prueba definitiva de ese amor. ¿Quién daría la vida por una persona? O sea, nosotros, que le digan, venga, dé la vida por una persona que ha violado 100, 200 niños y los ha sacrificado. ¿Quién daría la vida por esa persona? El único que ha dado la vida es Jesucristo, por nosotros. Y dice en el versículo 10, siendo enemigos, antes en el pecado,
Usted ya lo que decíamos anteriormente, éramos enemigos. Ahorita ya somos amigos, somos hijos, somos apartados para Dios. O sea que ya no podemos estar viviendo como vivíamos antes y con las cosas del mundo. Ahora dice, y siendo enemigos de Dios, y el versículo 10, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Nos acerca a Dios, nos reconcilia al Señor. Al conocer un poco de qué nos libró el Señor, de esta ira, de que antes éramos enemigos y el Señor nos ha hecho salvo de la ira, de ese juicio por medio de su sangre, en el versículo 9 y hasta el 11 que nos dice Pablo, les dice a ellos, siendo ya salvados, ya no pertenecemos a este mundo como cristianos, pero hoy como cristianos nos acostumbramos tanto a una vida de rutina. Como cristianos, estos conceptos tan importantes como que ya no le damos el valor. Ya hoy la iglesia, ya hoy muy pocas las iglesias que hablan sobre este juicio, sobre que hay un infierno. Hay iglesias que dicen, no se puede hablar del infierno porque los asustamos y se van. No se puede hablar porque no, Dios no condena, Dios es amor. Ya hoy las iglesias no están hablando de esto. No están hablando de que si no se arrepiente, de que si no deja el pecado, va a un juicio. Este juicio es eterno. Pero hoy estamos acostumbrados a una rutina de que Dios es amor, Dios es amor, Dios me perdona y todo eso. ¿Y qué? ¿Y nuestro pecado? A la flor por todo lado. Donde estaban las personas que decían, Señor, cuando se arrepentían, ellos que decían, en tu nombre hicimos de ser cristianos. Tengo ese versículo. Exacto, porque muchas veces la iglesia o nosotros mismos como cristianos, gracias por recordarme el versículo, no lo anoté acá, pero lo tenía aquí separado y se me estaba olvidando. Como cristianos que porque predicamos, que porque el pastor, el líder, aún las ovejas también. Entonces, no, hacemos tanto para el Señor, pero mire cuando estemos o estén ellos frente al Señor, les va a decir, ve que lo tenía por aquí, les va a decir, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre es, ¿qué? Vivir la palabra, es obedecer la palabra y predicarla, lo que dice Pablo, ¿sí? Obedecerla. Muchos me dirán en aquel día, porque hoy la iglesia está lleno de eso. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No prediqué? Ay, Señor, mire, yo me trasnochaba, yo estuve estudiando la palabra y todos los domingos fiel les prediqué la palabra. Vea, Señor, yo hice milagros, yo hacía campañas de milagros y el estadio se llenó y mire, 100 convertidos. Y vamos a estar cara a cara. ¿Y el Señor qué va a decir? O sea, ellos van a estar en el juicio fuera de van a estar con nosotros, condenados. Y mire, no profetizamos en tu nombre, le van a decir. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Ay, Señor, yo hice tanta guerra espiritual, vea, a este endemoniado le saqué todo. Sí. Ay, sí. Mire, dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y Dios puede respaldar a esas personas? Y sí, la fe de aquella persona hizo el milagro. Ay, mira, lloré por esa persona y se sanó. ¡Wow! ¿Sí ve? Y en tu nombre, Señor, hice milagros. Entonces les declararé, mire, estamos frente al Señor, nunca os conocí. Y no llevaba 20, 30, 40 años de cristiana. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Van a ser juzgados por sus obras, van a estar con los incrédulos, van a estar condenados en el juicio de trono, no en la eternidad. Entonces, no tomemos esta palabra como cualquier cosa, porque nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras, buenas o malas. No es cualquier cosa. Tengámosla y vivámosla todos los días.
Hay gente que ha muerto, que tuvo la oportunidad, y cristianos que iban a una iglesia, pero no quiso creer en el Señor Jesucristo y ya no hay reversa. Pensaba que era hijo de Dios, pensaba que era nacido, pero estaba en su concupiscencia. Iba a la iglesia y aleluya, y salía, iba y le pegaba a su esposa, iba y maltrataba a tal persona, iba y robaba en su empresa, con la secretaria, adulterando. Ah, pero es que yo estaba en esta iglesia, Señor, es que Señor, yo ahí prediqué. O el dinero. Eso está lleno, eso está lleno. Entonces, hay gente que ha muerto y ya no hay reversa atrás, ya no se puede regresar. Recordemos la historia de Rico y Lázaro. Recordamos esa historia, ¿no? Que el rico despreciaba a Lázaro con sus llagas y que no le daba nada, no necesita nada. ¿Y qué nos ilustra el Señor? Una historia que es real. Uno dice que es una parábola y que no, que es una historia real. Que yo creo más bien, como dice Casa de Oración, que es una historia real, que Dios les está ilustrando a ellos, que mire, que el que se creía que tenía a Dios, que era el rico, que porque era rico estaba Dios con él y con el pobre no estaba Dios, lo rechazaba, entonces que él se ganaba el cielo. ¿Dónde estaba? En el infierno. ¿Y Lázaro dónde? En el cielo. ¿Y el rico qué decía? Ay, Abraham, mire, ve y háblale a mis hermanos. Ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Uno se encontró en el tormento y el otro en el seno de Abraham. Y la pregunta es, ¿dónde queremos estar? Y si queremos estar en lo que Pablo les está diciendo a ellos, mire, ya el Señor lo liberó de ese juicio eterno, que es la ira de Dios. Ahora se pueden ir o nos podemos ir para este juicio, que es en la presencia de Dios. Y la pregunta es, ¿dónde quiero estar? Yo quiero estar en la presencia del Señor, porque de ahí nos sacó el Señor. Valoremos ese sacrificio del Señor, valoremos esa redención, esa justificación que el Señor hizo. No pisoteemos, como decía la alabanza, no pisoteemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo con nuestro pecado, porque muchos vemos como tardanza, o muchos ven como tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ya lo habíamos explicado en la primera parte, que Pedro les dice, no es que Dios se haya olvidado, no es que Dios haya hecho todo, no, es que Dios ya no va a venir, no, es que Dios está dando tiempo para que tanto la iglesia se arrepienta y predique a aquel que no conoce a Dios y se arrepienta y vaya, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento y estén en la presencia de Dios. Dios no hizo el infierno para el ser humano. Él lo hizo para Satanás y sus ángeles caídos. Pero el hombre en su rebeldía, el hombre en su pecado, en su rebeldía, en que con mi esfuerzo, con mis obras, yo ya me gané el cielo. No, es a través de Jesucristo, a través de la fe. Amén. Entonces démosle gracias al Señor, pero ante todo pidámosle perdón. Que el Señor nos perdone, porque muchas veces estudiamos tanto la palabra que esto se nos olvida. Esto se nos olvida. Dios Todopoderoso, Señor, en esta tarde ya, Señor, te pido perdón, Señor, porque como iglesia, Señor, te hemos fallado. Como iglesia, Señor, aún en nuestra concupiscencia, Señor, no hemos dejado, Señor, muchas cosas, la cual usted ya nos ha dicho, Señor, que es pecado en nuestras vidas y que nos separa de ti. Señor, te pido perdón, Señor, por aquellas cosas, Señor, que aún, Señor, insisto en hacer quizás, Señor. Señor, yo te pido que tú nos ayudes, Señor, a que cada día, Señor, esta palabra que tú nos has dado a través de esta Biblia, Señor, que todo abarca, Señor, que tú te hiciste hombre, Señor, que tú tenías un plan, un propósito y has cumplido esa promesa, Señor, de venir aquí a la tierra, Señor, a salvar a la humanidad pecadora que somos todos. Y tú nos has rescatado por tu preciosa sangre, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos valorado este sacrificio tuyo, Señor. No hemos valorado, Señor, lo que tú hiciste en esta cruz, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido que nos ayudes, Señor, a que de ahora en adelante, Señor, esta palabra, Señor, se agarrema en nuestro corazón, Señor, y la vivamos con amor, con gozo, con fervor, para obedecerla, así como Pablo predicaba a estos judíos religiosos, Señor.
Así como Pablo les decía, Señor, de dónde los había sacado, Señor. Señor, así hoy mismo tú nos estás hablando, Señor. Nos sacaste del juicio eterno, de la ira tuya, Señor, de una vida eterna lejos de ti, Señor. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por dar tu preciosa vida, Señor, y acercarnos, Señor, a tener esa relación, Señor, con el Padre, Padre Santo. Porque hoy tenemos acceso directo, pero no es por nuestros méritos, sino por ti, por tu sacrificio. Gracias por esa justificación, Señor. Gracias, Señor, por salvarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra cada día, Señor, como si fuera a venir hoy, Señor, como si fuera a venir ya, Señor. Ayúdanos a obedecerte, Señor, a hacer tu voluntad y que cuando estemos cara a cara contigo, Señor, tú nos puedas decir, buen siervo fiel, entra a la gracia del Señor y no como dice la palabra, Señor, apartados de mí, hacedores de maldad, no te conozco. Señor, ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.